En el idílico entorno de Roma, la joven historiadora de arte Isabella Bianchi vivió una historia de alegría. Su matrimonio con Marco Lombardi, un influyente y enigmático multimillonario, fue el sueño de todos. Su luna de miel, un crucero de lujo por el Mediterráneo, fue un sueño hecho realidad. Ella, con su mente analítica y su conocimiento del arte, fue el alma de su matrimonio. Y Marco, con su carisma superficial, la cara visible de un imperio empresarial que, según él, estaban construyendo y juntos. Pero bajo esta fachada de amor y éxito se escondía una oscura verdad. El matrimonio fue una farsa, una fachada mantenida para honrar la última voluntad de su sacerdote, quien había legado a su esposa un antiguo manuscrito que detalla la historia de su familia en el mundo del arte. El óleo representa a Isabella Bianchi, con una sonrisa radiante, abrazando a Marco Lombardi, envuelta en una cruz de lujo. Se vuelven felices y se enamoran, pero el brillo en los ojos de Marco es frío, lo que les da la impresión de que su amor es una farsa. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. La noche en que todo cambió, Isabella estaba en el armario de la cruz, disfrutando de la brisa marina, cuando el sonido de una voz familiar se detuvo allí. Era Marco, hablando por teléfono en voz baja, creyendo estar solo en su camarote. El plan va viento en popa, Sofía. Isabella no sabe nada. En el desfile de moda, vamos a falsificar los documentos y robarle la herencia. Es tan ingenua que cree que la amo, dice Marco con una risa cruel. El corazón de Isabella se detuvo. Cada palabra era una daga, y cada risa un veneno que la envenenaba. La traición no era solo amor, también era familiar y profesional. Fue sobre la base de que había destruido su corazón, a pesar de haber planeado robar el legado de su familia, el legado que su sacerdote le había confiado. El óleo muestra a Isabella Bianchi, con expresión de horror en el rostro, escondida tras una puerta, con la mano sobre la boca para no hacer ruido. La luz de la luna ilumina la escena, lo que aumenta la sensación de que algo está a punto de suceder. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. La revelación fue tan brutal que la dejó sin alienación. El amor que creía real se había convertido en una mentira, y su esposo en un monstruo. La ira, el dolor y la humillación se funden en un cóctel amargo que lo llena de una férrea determinación. Ella se negó a ser una víctima. La ingenua mujer que se enamoró de Marco murió en ese momento, y en su lugar se convirtió en una estratega. Su mente, que antes se usaba para crear hermosas exhibiciones, ahora se usa para tramar un plan de venganza. No buscaría una venganza impulsiva, sino una obra maestra de inteligencia y paciencia. Mi primer paso fue guardar el manuscrito y el testamento en un lugar seguro. La mujer traicionada se había convertido en una guerrera. El óleo representa a Marco Lombardi con una sonrisa arrogante, hablando por teléfono en su taller. Su cuerpo está tenso, como si estuviera conspirando, lo que aumenta la sensación de que algo está a punto de suceder. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. El resto de la noche, Isabella se sumergió en los documentos de su familia, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera usar en su contra. Lo encontró. En el Antiguo Testamento de su familia había una cláusula que permitía la anulación de la herencia en caso de fraude. El documento era la carta de triunfo que su familia había perdido, la protección contra depredadores como Marco. La cláusula era su salvavidas, la herramienta que usaría para luchar por su familia y su propia dignidad. Con su consejo sobre sus hermanos, la estrategia de Isabella se hizo más clara. Ella no confrontaría a Marco. En lugar de eso, usaría las reglas del juego de Marco en su contra.
Su plan era exponer a Marco y Sofía en la fiesta de gala, el mismo escenario que habían elegido para su traición. El óleo muestra a Isabella Bianchi, sentada en el suelo de la cabaña, con la voluntad en sus manos, con una mirada de pura determinación en su rostro. La luz de la luna ilumina la escena, lo que transmite una sensación de esperanza y el comienzo de un nuevo viaje. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. A la mañana siguiente, Isabella se levantó, no como una mujer que había estado protegida, sino como una guerrera. En ese momento, su vida tenía un nuevo propósito. No era un propósito de venganza, sino de justicia, de recuperación. Sabía que necesitaría aliados, personas en quienes pudiera confiar, personas que pudieran ayudarla a enfrentar la red de mentiras y manipulaciones de Marco y Sofía. La primera persona que me vino a la mente fue su mejor amigo, Mateo, un abogado talentoso y astuto. Isabella sabía que Mateo la apoyaría incondicionalmente, tanto como amigo como profesional. También pienso en el señor Giovanni, un mentor familiar, un hombre que siempre había admirado la honestidad e integridad de su familia. Isabella sintió que el señor Giovanni le brindaría la guía y el apoyo que necesitaba. El óleo representa a Isabella Bianchi, vestida con un uniforme profesional, con una mirada decidida, mirando por la ventana de su camarote. Su expresión demuestra que está lista para luchar por su dignidad, y el mar Mediterráneo se extiende a sus pies, escenario de su lucha. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. El primer acto de la historia termina con Isabella, quien no es una ingenua, sino una estratega. La traición la ha transformado. Ahora, la lucha de Isabella no es solo por amor o por su vida personal, sino por la dignidad, la justicia y el legado de su familia. La humillación de la traición se ha convertido en el catalizador de su ascenso. La siguiente fase de su plan, la fase de investigación y recopilación de pruebas, está a punto de comenzar. Isabella no era la presa, sino la cazadora, y Marco y Sofía desconocían la verdadera fuerza que los había despertado. La historia de Isabella, la historia de la mujer traicionada y robada, estaba a punto de convertirse en la historia de la mujer que superó la traición y recuperó todo lo robado, y mucho más. El óleo representa a Isabella Bianchi, con el puño cerrado sobre la mesa, con una expresión de pura determinación en el rostro. La luz del sol ilumina la escena, infundiendo esperanza y el comienzo de un nuevo viaje. Estoy escribiendo el acto segundo, la ascensión estratégica. Amantes de la intriga y el destino entrelazado. Bienvenidos al canal Amor y Traición. A la mañana siguiente, la cabaña de Isabella Bianchi, que antes era un santuario de arte, se transformó en un cuartel general. Ella, con su mente analítica y fría determinación, se reunió con su amigo y abogado, Mateo, por videollamada. Le contó la traición de Marco y Sofía, el plan para robarle la herencia a su familia, y le mostró la carta y el testamento de su sacerdote. Mateo, indignado, le aseguró que tenía un caso sólido, pero que necesitaba más pruebas. Tenemos que actuar con inteligencia, Isabella. Tenemos que construir un caso tan sólido que nadie tenga la oportunidad de escapar, dijo Mateo en voz baja y decidida. Isabella asintió. No era la historiadora del arte a la que le importaban los colores y las texturas. Era una estratega a la que le importaban las normas y la ley. Su misión no era solo recuperar el patrimonio familiar, sino también exponer el verdadero rostro de Marco y Sofía, el que se escondía tras sus sonrisas y mentiras. El óleo representa a Isabella Bianchi y Mateo, sentados en una oficina, con varios documentos abiertos entre ambos. Ambos parecen concentrados, lo que da la impresión de estar en medio de una operación de guerra. ¿Disfrutas de esta historia?
dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. El plan de Isabela era simple y brillante. Usaría su posición en la cruz para acceder a los archivos de Marco. Sabía que Marco y Sofía, cegados por su arrogancia y ambición, dejarían un rastro de esperanza en su camino, un rastro que ella seguiría con implacable frialdad. Mi primer paso fue fingir que no sabía nada. Continuó con los preparativos de la fiesta de gala, actuando como la esposa perfecta, la historiadora de arte perfecta, mientras en su interior construía su as bajo la manga. Marco, arrogante y seguro de su victoria, no tenía ni idea de que su esposa era en realidad una estratega que estaba a punto de destruir su imperio. El plan de Isabela no era una venganza impulsiva, sino una obra maestra de inteligencia y paciencia. El óleo muestra a Marco Lombardi y Sofía en una reunión secreta, con una sonrisa de satisfacción en sus rostros. Lucen arrogantes, como si estuvieran a punto de ganar. El fondo de la escena es oscuro, lo que refuerza la sensación de que están haciendo algo ilegal. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. La segunda fase de su plan fue buscar la ayuda del señor Giovanni, mentor familiar y amigo de su sacerdote desde hace mucho tiempo. El señor Giovanni, hombre de ética y honestidad, recibió a Isabela en su casa de Roma a través de una videollamada. Mientras escuchaba la historia, sus ojos se llenaron de tristeza, recordando la honestidad e integridad de su amigo, el sacerdote de Isabela. Tu padre te confió la herencia familiar, Isabela. Tienes que luchar por ella, dice el señor Giovanni. Le da acceso a los archivos de su familia, un tesoro de información que Isabela usaría para rastrear transferencias ilegales de dinero y la actividad de su identidad falsificada. La ayuda del señor Giovanni fue crucial para el éxito del plan de Isabela. Sabía que no estaba sola en esta lucha y que contaba con el apoyo de quienes creían en ella. El óleo representa a Isabela Bianchi, sentada en una silla en la cabina, con varios documentos en las manos. Ambos parecen concentrados, lo que da la impresión de estar en medio de una operación de guerra. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. Con la ayuda de Mateo y el señor Giovanni, Isabela se sumergió en el mundo de la seguridad digital. Con su mente analítica y sus conocimientos de arte, junto con la experiencia de Mateo en derecho y la del señor Giovanni, en la industria, creó un plan para rastrear transferencias ilegales de dinero y la actividad de las identidades falsificadas. Descubrieron que Marco y Sofía habían estado usando cuentas en el extranjero para transferir dinero de la familia de Isabela. Las pistas que Marco y Sofía habían dejado en su camino eran como un rastro de pan para Isabela, quien ahora era una cazadora incansable. Cada pista que encontraban la llenaba de nueva fuerza, nueva determinación. La sensación de humillación se transformaba en un triunfo, un pequeño triunfo con cada paso que daba. El óleo muestra a Isabela Bianchi y Mateo, sentados en una oficina, con varios ordenadores a su alrededor. Miran las pantallas, llenas de números y gráficos. La luz de los ordenadores ilumina sus rostros, dando la impresión de que están en medio de una operación de guerra. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. La estrategia de Isabela era un mar de estrategia y disimulación. Se aseguró de que Marco y Sofía se sintieran seguros, que pensaran que su plan había funcionado. Continuó con los preparativos para la fiesta de gala, con una sonrisa en el rostro, mientras en su interior construía su plan de guerra. Cada día se convertía en una mujer más fuerte, independiente e inteligente. La traición de Marco y Sofía no la destruyó, sino que la empoderó. La mujer traicionada se había convertido en una guerrera, y la guerra
estaba a punto de comenzar. Isabela no tenía miedo. Su miedo había sido reemplazado por la determinación de hacer justicia, recuperar lo robado, honrar a su familia y construir su propio legado. La pintura al óleo representa a Isabella Bianchi, vestida con un traje formal, pero con una mirada de pura determinación en los ojos. Se mira al espejo como si se preparara para una guerra, no para una fiesta. La imagen representa la transformación de Isabela, de mujer traicionada a guerrera. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. El punto de inflexión de Isabela fue darse cuenta de que no luchaba sola por sí misma, sino por la dignidad de su familia y la integridad de la herencia de su sacerdote. La traición de Marco y Sofía había sido una bendición disfrazada, un momento de crisis que la obligó a enfrentarse a su propia fuerza interior. Había descubierto una fuerza que desconocía, una fuerza que habría sido imparable. El plan de Isabella no era solo una venganza, sino una redefinición de su identidad. Ella no era la esposa de Marco, la hija de su sacerdote, Isabella Bianchi, la mujer que usó su inteligencia para luchar contra la injusticia y la traición. El óleo muestra a Isabella Bianchi, con el rostro lleno de renovada determinación, mirando a la cámara. Tiene el puño cerrado sobre la mesa, lo que da la impresión de estar lista para ir a la guerra. La luz de la ventana ilumina su rostro, lo que le infunde esperanza. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. La estrategia de Isabela era una obra de arte. Estaba construyendo un caso tan sólido que Marco y Sofía no tenían ninguna posibilidad de escapar. Había encontrado las pruebas de la falsificación del testamento, las transferencias ilegales de dinero y la comunicación entre Marco y Sofía. Ahora está lista para el gran enfrentamiento, el clímax de la historia. Había convocado una fiesta de gala, a la que Marco, arrogante y seguro de su victoria, accedió a asistir. Desconocía que el escenario para su humillación estaba preparado y que Isabella era la maestra de ceremonias. El óleo representa a Isabella Bianchi, con una sonrisa en el rostro, mirando un calendario. La fecha de la gala está marcada con un círculo rojo, lo que da la impresión de que se acercaba la hora de la verdad. La fiesta de gala de Isabella Bianchi no era un simple evento, era un circo romano donde los leones eran los periodistas y los gladiadores Isabella, Marco y Sofía. El salón del crucero, con sus brillantes luces y sus aposentos, era el escenario perfecto para la ambición de Marco, que se movía con la arrogancia de un conquistador. Sofía, al sur, parecía reinar en un trono que ya no le pertenecía. El ambiente estaba impregnado de un tenso silencio, roto solo por el murmullo de los invitados, que esperaban la presentación de la nueva exhibición de Isabella. Marco, con su sonrisa depredadora, estaba seguro de que este era su gran momento, el momento en que se convertiría en el dueño de la herencia familiar de Isabella. No se dio cuenta de que Isabella, su esposa y la mujer que él consideraba ingenua, estaba sentada en primera fila, con una mirada acerada en sus ojos. Ella no era una víctima, era la maestra de ceremonias, y el espectáculo que había preparado no era una representación artística, sino una exhibición de traición y mentiras. El óleo representa a Marco Lombardi, con una sonrisa arrogante, de pie en el centro de la sala, con Sofía a su lado, con expresión de satisfacción. Ambos parecen seguros de su victoria, lo que da la impresión de que no tienen ni idea de lo que les espera. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. La presentación de la nueva exposición de Isabella comenzó con una explosión de color y vida, pero la verdadera presentación estaba a punto de comenzar. Al final de la exposición, Isabella subió al escenario con un vestido de seda roja
que la hacía parecer una reina. No subió a agradecer a los invitados, sino a revelar la verdad. «Con el permiso de todos», dijo Isabela en voz baja y tranquila, «tengo una presentación que creo que es importante para todos nosotros». Proyectó en la pantalla una serie de correos electrónicos entre Marco y Sofía, revelando su plan de falsificar el testamento de su padre y robarle la herencia. El ambiente en la sala cambió repentinamente de un silencio tenso a un murmullo de indignación. Marco y Sofía, pálidos, se miraron sin saber qué hacer. El óleo muestra a Isabela Bianchi, con el rostro iluminado por la pantalla de su portátil, mirando a Marco y Sofía con una sonrisa triunfal. Parece tranquila y segura, en contraste con el pánico en los rostros de Marco y Sofía. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. La presentación de Isabela continuó, y con la frialdad de una estratega, expuso las transferencias ilegales de dinero a cuentas en 1100. El extranjero, la evidencia del testamento falsificado y la cláusula del testamento original de su padre que permitía la anulación de la herencia en caso de fraude. Cada diapositiva fue un duro golpe para el plan de Marco y Sofía. El salón de baile del crucero, antaño un templo del lujo, se había transformado en un tribunal, e Isabela era la jueza. No alzó la voz ni mostró ira, simplemente presentó los hechos con una frialdad implacable. Marco y Sofía, con las máscaras caídas, parecían humillados y derrotados. Marco, desesperado por salvar la situación, intentó culpar a Sofía, pero los documentos de Isabela eran irrefutables. El óleo muestra a Marco Lombardi con expresión de pánico, mirando a Sofía, quien luce humillada. Ambos parecen desesperados, en contraste con la serenidad de Isabela. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. El clímax de la historia llegó cuando Isabela reveló que había controlado las finanzas de Sin, su familia todo el tiempo, y que había usado su conocimiento para proteger la herencia de su padre del ataque de Marco. «Me robaste la identidad, pero no la inteligencia», dijo Isabela en voz baja y tranquila. «Robaron la herencia de mi padre, pero no le robaron el amor ni la confianza que tenía en mí». La sala estalló en aplausos, y los invitados, indignados, votaron por destituir a Marco y Sofía de sus cargos. Marco, con el rostro rojo de vergüenza e ira, fue escoltado fuera de la sala, y Sofía, con lágrimas en los ojos, lo siguió. La humillación de Marco y Sofía fue total y pública. El óleo muestra a Isabela Bianchi, con una sonrisa triunfante, de pie en el centro de la sala, con los invitados aplaudiéndola a su alrededor. Parece una verdadera heroína, en contraste con la humillación de Marco y Sofía. ¿Disfrutan de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuaremos con el video ahora. El clímax de la historia, la caída de Marco y Sofía, fue el momento de mayor impacto emocional. La victoria de Isabela no fue solo una victoria profesional, sino también personal. Recuperó su dignidad, su honor y su confianza en sí misma. La mujer que, tras ser traicionada, se convirtió en guerrera. La guerra estaba a punto de terminar. El óleo muestra a Marco Lombardi, con expresión de pánico, escoltado por guardias de seguridad, con Sofía a su lado, con expresión de humillación. Ambos lucen derrotados, en contraste con la victoria de Isabela. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. El clímax de la historia fue una prueba de que la inteligencia y la dignidad son las mejores armas contra la traición y la ambición desenfrenada. Isabela, la mujer traicionada, se convirtió en la heroína. Y la historia de Isabela, la historia de la mujer que superó la traición, estaba a punto de terminar con un final feliz. El óleo representa a Isabela Bianchi, con una sonrisa triunfante, de pie en el centro de la
habitación, con la luz de la victoria iluminando su rostro. Parece una verdadera heroína, lo que da la impresión de que tendrá un final feliz. Estoy escribiendo el acto quinto, el nuevo horizonte, amantes de la intriga y el destino entrelazado. Bienvenidos al canal Amor y Traición. El eco de los aplausos se apagó, dejando a Isabella Bianchi en el centro de un escenario que, antaño lleno de glamour y falsedad, ahora era símbolo de su triunfo. La caída pública de Marco Lombardi y Sofía no le proporcionó la amarga satisfacción de la venganza, sino una profunda sensación de paz. No buscaba destruir a sus enemigos, sino reclamar lo que era suyo. Con Marco y Sofía fuera de escena, la herencia de su familia, ahora bajo su control, era el lienzo sobre el que pintaría su futuro. Ella, la historiadora del arte traicionada, se convirtió en la matriarca de un legado. Su primer acto fue honrar la memoria de su padre, implementando una nueva filosofía de transparencia y ética en la empresa. Isabella comprendió que su verdadero éxito no se mediría en ganancias, sino en la integridad con la que dirigiera su negocio. El óleo representa a Isabella Bianchi, sola en su camarote, mirando al mar, símbolo de la inmensidad de su futuro. La luz del sol se cuela por la ventana e ilumina su rostro, transmitiéndole paz y esperanza. Parece heredera de un legado, no solo de una empresa. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. La prensa, que había cubierto el escándalo de traición y la caída de Marco y Sofía, ahora la aclamaba como una heroína. La historia de Isabella, la mujer que usó su inteligencia para luchar contra la injusticia, se había convertido en una inspiración. Ella, que había estado a la sombra de Marco, ahora brillaba con luz propia. Pero su victoria no la hizo arrogante, sino más humilde. Sabía que su éxito era el resultado del apoyo de sus amigos, Mateo y el señor Giovanni, y la guía de su padre, Isabella, quien una vez fue la esposa de Marco, la mujer que vivió a la sombra de un hombre. Ahora era una mujer independiente y exitosa. El óleo muestra a Isabella Bianchi concediendo una entrevista a periodistas con una sonrisa triunfante. Se muestra segura de sí misma, en contraste con su ingenuidad del primer acto. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. La decisión de Isabella de no solo dirigir la empresa familiar, sino también fundar su propia Fundación para la Preservación del Arte, dedicada a apoyar la preservación de manuscritos antiguos, fue el siguiente paso en su camino. De la traición de Marco y Sofía, aprendió la importancia de la honestidad y la ética, y decidió usar su experiencia para crear algo nuevo, algo que reflejara sus valores. La Fundación para la Preservación del Arte de Isabella fue su legado, su forma de transformar el dolor de la traición en un propósito. Ella, la mujer traicionada, se convirtió en la creadora de un nuevo imperio artístico basado en la honestidad y la integridad. Su vida, que una vez fue una historia de amor y traición, se convirtió en una de empoderamiento, resiliencia y un nuevo comienzo. El óleo representa a Isabella Bianchi con el puño cerrado sobre la mesa y una expresión de pura determinación en el rostro. Está lista para luchar por su dignidad y su sonrisa es señal de que sabe que ganará. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. El destino de Marco y Sofía fue una lección para todos. Ellos, que habían buscado poder y riqueza mediante la traición y la mentira, lo perdieron todo. Marco, con su reputación arruinada, enfrentó las consecuencias legales de sus actos, y Sofía, su ambiciosa amante, se quedó sola, sin el poder y la riqueza que había anhelado.
La caída de Marco y Sofía fue un recordatorio de que la honestidad y la integridad son más valiosas que cualquier riqueza material. El óleo muestra a Marco Lombardi y Sofía en un tribunal con expresión pensativa. El rostro de un hombre, su rostro se ve derrotado, en contraste con la victoria de Isabela. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuaremos con el video. Isabela, ahora una exitosa empresaria e inspiración para muchos, estaba sentada en su cabaña con una taza de café en las manos. Ya no pensaba en la traición ni en la humillación, sino en el futuro. Perdonó a Marco y Sofía, no por ellos, sino por ella misma. El perdón la liberó del dolor y la ira, y le permitió construir un futuro lleno de esperanza. La historia de Isabela no solo trata sobre la superación de la traición, sino también sobre el perdón, la paz interior y el autoconocimiento. El óleo representa a Isabela Bianchi, con una sonrisa mirando por la ventana de su cabaña. Parece estar en paz consigo misma, lo que da la impresión de que tendrá un final feliz. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. El legado de Isabela no solo fue una empresa exitosa, sino también un ejemplo de que la dignidad, la inteligencia y la resiliencia son las mejores armas contra la traición y la ambición desenfrenada. Ella, la mujer que había sido traicionada, se convirtió en una heroína, y la historia de Isabela, la historia de la mujer que superó la traición, termina con un final feliz, construyendo un futuro de éxito, independencia y un legado que perduraría para siempre. El óleo representa a Isabela Bianchi, con una sonrisa triunfante, de pie en el centro de la sala, con la luz de la victoria iluminando su rostro. Parece una verdadera heroína, lo que da la impresión de que tendrá un final feliz. ¿Cómo te pareció el final de esta historia? ¿Crees que la inteligencia y la dignidad son las mejores armas contra la traición? Deja tu comentario abajo y comparte este video con tus amigos. No olvides suscribirte al canal Amor y Traición para más historias inspiradoras como esta.